Hay una razón por la que el presidente Obama lo ha hecho una prioridad, el detener la proliferación de este tipo de armas y encerrarlas mientras sigan existiendo. Hay una razón por la que el presidente Obama ha dejado claro al régimen de Assad que esta norma internacional no puede ser violada sin que haya consecuencias. Y hay una razón por la que, sin importar qué crean ustedes sobre Siria, todos los pueblos en todas las naciones que creen en la causa de nuestra humanidad común deben levantarse para garantizar que haya responsabilidad por el uso de armas químicas de forma tal que jamás vuelva a suceder. El discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dio a entender que las cartas estaban echadas y que el presidente Barack Obama estaba decidido a lanzar misiles sobre Damasco, la capital de Siria. La nueva intervención de Estados Unidos en Medio Oriente se da en momentos en que la mayor potencia aún intenta olvidarse de las malas experiencias inconclusas de Afganistán e Irak. Las cosas para el dictador sirio Bashar al-Assad comenzaron a complicarse en marzo de 2011 con una serie de protestas en el marco de lo que se llamó la Primavera Árabe, los levantamientos contra los gobiernos autoritarios de Medio Oriente. Pero en Siria, el gobierno resistió y desde entonces hay una guerra civil entre el gobierno dictatorial y unos rebeldes que no despiertan la confianza en Occidente, que teme que la caída de al-Assad sea salir de Guatemala y caer en Guatepeor. El Ejército de Liberación Sirio, que lucha contra al-Assad, está integrado entre otros por radicales islámicos que no dudaron en provocar masacres en aldeas de algunas minorías étnicas. A comienzos de 2012, la ONU envió una misión liderada por el ex líder de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que fue todo un fracaso. Con el avance de la guerra, se llegó a una cifra superior a los 100.000 muertos y 1,5 millones de refugiados en países fronterizos. Pero todo cambió entre el 21 y el 23 de agosto, cuando imágenes de lo que parecía un ataque con armas químicas asquearon al mundo. 1.400 muertos en ese ataque, de los cuales 400 eran niños. Fue cuando el Premio Nobel de la Paz les llegó la hora de tomar una decisión que a muchos les hizo acordar a la fantochada que Bush emprendió contra Irak, aludiendo a armas de destrucción masiva que nunca existieron. Aunque esta vez la evidencia rompe los ojos, Obama solo ha recibido el apoyo de Francia, mientras que China y Rusia se oponen al ataque. Esta vez, Estados Unidos no piensa cometer el error de enviar tropas como lo hizo en Irak y Afganistán. Ni jugará a fondo, eliminando a los líderes del gobierno como lo hizo con otros referentes árabes. Todo indica que la señal a al-Assad será la de una lluvia de misiles que lo obligue a negociar y lo inhiba de volver a indagar al mundo, pasándose de la raya con el uso de armas químicas. Pero en los últimos días la situación tuvo un giro muy importante. Rusia aceptó la sugerencia de Estados Unidos de que Siria exhiba al mundo su arsenal químico y que lo destruya. Al-Assad, que ya ha visto las bardas arder en los países vecinos donde Estados Unidos intervino, también se apresuró a aceptar destruir esas armas. Si esto ocurre, es probable que la intervención de Estados Unidos se suspenda. En las últimas horas, la propuesta diplomática se trancó y Obama volvió a insistir con la necesidad de dar una respuesta a Siria. Porque lo que le ocurrió a estas personas, a esos niños, no es solo una violación del derecho internacional, también es un peligro para nuestra seguridad. Si no actuamos, el régimen de Assad va a seguir usando estas armas químicas, porque conforme se erosione la prohibición de estas armas, otros dictadores no lo dudarán dos veces en usar este tipo de armas. En cualquier caso, los sirios seguirán matándose entre ellos y en unos días esa guerra civil que lleva más de 100.000 muertos habrá pasado a ser un tema más de los tantos que hay en la agenda.
Marcela Maceda, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Hablaste con Rosende. Sí, con este uruguayo que está negociando la paz allí en Siria. Hace 23 años en realidad que está realizando misiones de este tipo y ahora le tocó Siria. Muy bien, pero ¿cuáles son las últimas novedades de lo que está ocurriendo en Siria? Porque ahí veíamos que al-Assad habría aceptado, se habría venido a esta idea de destruir las armas químicas, pero en las últimas horas hubo otro giro. Sí, justamente en esta jornada el presidente de Siria manifestó al canal estatal sirio que estaba dispuesto a entregar las armas químicas, pero que esto nada tenía que ver con las amenazas que Estados Unidos viene realizando hace algunas semanas. Todo hace pensar que en realidad sí temen a este ataque aéreo por el cual se podría resolver Estados Unidos en las próximas horas. Y además, estas declaraciones de al-Assad se dan en el marco de las reuniones que Estados Unidos mantiene con Rusia en Ginebra para saber cuál va a ser justamente la salida que se va a tratar de buscar para este conflicto. Por una parte, Rusia, como lo veíamos en el tape, está tratando de buscar una solución más conversada. Y hay 3 puntos de los que plantea en esta solución Rusia, que tienen que ver, el primero justamente con que Siria esté de acuerdo con la Convención Internacional de Armas Químicas. La segunda es que entregue, que diga dónde tiene las armas químicas y que además se comprometa a destruirlas. Y la tercera es que los analistas internacionales den un poco las directivas de qué es lo que va a pasar en Siria. Los diferentes actores políticos tienen posturas muy distintas. Las potencias de Occidente y lo que es la oposición siria no está de acuerdo con el plan que plantea Rusia porque entienden que no va a lograr nada. Por otra parte, Estados Unidos está expectante viendo si finalmente realiza este bombardeo o no. Y por otra parte, los rebeldes sirios, que son la otra cara del conflicto, no quieren saber de nada con una solución negociada y lo que sí están pidiendo en estas últimas horas es que el gobierno sirio se haga responsable del ataque químico. Sí, el presidente sirio además la complicó un poco más diciendo que van a destruir las armas químicas siempre y cuando Estados Unidos deje de apoyar a los rebeldes. Internamente Obama está entre 2 aguas allí. Según las encuestas, la mayoría del pueblo estadounidense no está de acuerdo con un ataque, a pesar de los cuales los discursos del presidente Obama siguen apuntando a que la comunidad internacional debería dar una señal fuerte para que otros dictadores u otros gobiernos no utilicen este tipo de armas. Vamos a ver la nota con Rosende. Sí, veámosla. Fundamentalmente el trabajo nuestro consiste en coordinar y facilitar la asistencia humanitaria. Como consecuencia de la crisis y del conflicto, una porción grande de la población siria sufre grandes necesidades humanitarias. El rol de mi oficina concretamente es tratar de coordinar la asistencia de la ONU y al mismo tiempo tratar de negociar con el gobierno y con otros actores políticos y armados del conflicto el acceso de la asistencia humanitaria a las zonas de violencia en Siria. Entonces trabajamos sobre los 2 carriles, ¿verdad? Sobre los 2 escenarios. Por un lado, a nivel político, tratando de mediar o acercar a las 2 partes para encontrar una solución política negociada al conflicto. Y por otro lado, tratar de brindar asistencia humanitaria para disminuir el sufrimiento de la población civil. Mira, depende del lugar, depende de la zona. Aquí en Damasco, donde yo estoy ahora, el clima es relativamente tranquilo, relativamente calmo. Por suerte la capital no ha sido mayormente afectada por la violencia, por la guerra. Sin embargo, en otras partes del país, en particular en el norte y en las zonas de frontera, la situación es muy mala, hay mucha confrontación, hay mucha violencia y bueno, hay mucha población civil afectada por la guerra. El número de muertos, por ejemplo, hasta ahora en el conflicto es de 100.000, ¿no? Lo cual es una cifra realmente enorme si se considera que el conflicto comenzó hace 2 años en el país. O sea que el clima depende de la zona del país. Aquí, como te digo, en la capital está relativamente tranquilo, pero en otras partes de Siria el nivel de violencia es muy alto. Como yo te decía, hay ya 100.000 personas muertas en el país. Yo he dicho otras veces que es más o menos el mismo número que hubo en Bosnia en los 90, pero en la guerra en Bosnia, la guerra en Bosnia duró 5 años. Aquí van 2 años y ya es la misma cantidad de muertos.
eso te da una pauta del nivel de intensidad de la confrontación. Cuanto más intensa es la confrontación, cuanto más violencia hay en un conflicto, más difícil es el conflicto de resolver. Yo he estado en algunas de las ciudades donde el conflicto está teniendo lugar, algunas de las ciudades donde hay confrontación. Por ejemplo, yo estuve un par de veces en Alepo, que es la segunda ciudad del país, y es uno de los principales escenarios de la guerra. La ventaja nuestra es que cuando vamos a esos lugares, negociamos con las diferentes partes, negociamos con el gobierno, negociamos con la oposición y se establecen momentáneos ceses al fuego. O sea, tratamos de negociar ceses al fuego de manera de poder ir a las zonas y cumplir con nuestro trabajo. Yo de alguna manera estoy relativamente acostumbrado porque hace 23 años que trabajo para Naciones Unidas en este tipo de contextos. Pero de cualquier manera, uno nunca se acostumbra, ¿no? Uno nunca se acostumbra. Siempre tener contacto directo con este tipo de realidades significa un impacto muy, muy grande. Especialmente porque en Siria sucede lo que sucede en muchos de los conflictos en estos momentos en el mundo. Y es que los principales afectados son la población civil. En los conflictos que había en el pasado, sobre todo en la primera mitad del siglo XX más o menos, la mayor cantidad de bajas, muertos o heridos eran combatientes, soldados. Lamentablemente, en los conflictos que tienen lugar en estos momentos en el mundo, y Siria es un ejemplo bastante claro en ese sentido, la mayor parte de la población afectada son no combatientes, o sea, son civiles. Y dentro de esos civiles, mujeres, niños, ancianos, o sea, la gente que está más indefensa, digamos. Y esto, pone de manifiesto la gravedad de la situación en Siria y la dimensión de la tragedia. La gente se acostumbra a la guerra y a la confrontación. Y esto más allá de Siria, yo lo he visto en diferentes situaciones de conflicto en las cuales he vivido. A la larga, después de un tiempo, la gente se acostumbra porque la gente sigue viviendo. No es que en el medio de la guerra la gente se esconde en un sótano y permanece en el sótano durante toda la guerra. La gente sigue viviendo, sigue trabajando, sigue haciendo sus tareas, pero claro, con todas las restricciones y los límites que implica vivir en un país en guerra. Yo, como te decía, estuve un par de veces en Alepo, la segunda ciudad del país, una ciudad grande, una ciudad muy linda. Fue el centro económico del país, pero sin embargo ahora es escenario de guerra. Los diferentes grupos combaten en los barrios de la ciudad, pero a su vez en otros barrios de la misma ciudad la gente va a trabajar, hay comercios abiertos, hay restaurantes abiertos, entonces de alguna manera la gente se acostumbra, la gente tiene que seguir viviendo, ¿no? Y es un poco las paradojas de la confrontación. Por un lado hay mucha violencia, mucha polarización, pero al mismo tiempo, la gente sigue viviendo y de alguna manera trata de seguir haciendo las mismas cosas que ha hecho siempre. Previos a los anuncios que se hicieron, había bastante tensión, ¿no? Bastante preocupación a nivel de la gente. Ante la posibilidad de un incremento en la violencia. La ONU lo que ha dicho reiteradamente es que la solución a este conflicto debe ser una solución política y negociada. Las diferentes partes deben sentarse en una mesa y tratar de negociar el fin de la violencia. Nosotros, como Naciones Unidas, esa es la única alternativa que vemos de solución para este grave conflicto en Siria. Uno tiene que perseverar. El fin de la violencia es una de las cosas más difíciles que uno puede intentar. La violencia es una cosa que se autogenera y cuanto más tiempo dura la violencia, más difícil la violencia es de erradicar.